Bueno, hola, acá estamos en Cusco tratando de producir una filmación con elementos mínimos. Estamos, ¿hoy qué día es? 19 de enero del 2023 y estamos con Alexis. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Pero muy bien, Alexis, muy contenta de todo este tiempo que hemos transcurrido juntos. Ya va a ser casi un mes que estamos. Casi un mes. Y bueno, dile algo a Bueno, la yo gente. primero, gracias por esta invitación para hacer este video, para compartir. A todos los hermanos que nos van a escuchar, siempre les mando un abrazo de corazón a corazón. Yo siempre, mi lema es con amor y sin miedo, porque nosotros, si tenemos miedo, nunca vamos a encontrar el amor. Yo también quisiera preguntarte, Miriam, ¿cómo te sientes todo este tiempo que hemos estado juntos? ¿Cómo lo viviste? Feliz, fue un viaje hacia adentro y un viaje hacia afuera también. Muy contenta, ha sido pese al caos externo. Nosotros hemos estado siempre un paso delante del caos. Muy cuidados, muy protegidos, muy lindas las ceremonias. Claro, o sea, esto nos da a entender que nosotros tenemos que estar ahora como seres humanos conscientes que la humanidad está viviendo en un caos. Sí. Y ahora esto lo que está sucediendo te está demostrando que ese caos existe, ¿no? Pero cuando uno está con una vibración y una alineación muy buena, vamos a estar siempre un paso adelante del caos. Así es, así nos sentimos. Estuvimos en Zorrito, lo publiqué en Instagram y ayer salimos de Zorrito y hoy Zorrito está bloqueado. ¿Sí? Entonces, sí, nos sentimos muy protegidos, todos los que han venido, los que ya se fueron, este grupo bellísimo. Y además, bueno, cuenta Alexis, ¿qué vamos a hacer para fin de año? Bueno, surgió la idea, la invitación, que un día una de las charlas que estuvimos en este retiro tan movilizador, primero un viaje a nuestro interior, hemos encontrado algunas respuestas que hemos venido buscando, y ahí salió la idea de que Miriam me dijo, Alexis, que es la posibilidad de poder tú trasladarte a mi lugar, Argentina, para hacer un encuentro de la sabiduría ancestral andina, para un conocimiento y reconocimiento más que todo, porque todos los que vivimos en América somos pertenecientes a la cultura andina, porque estamos en los Andes. Y ahí me invita y yo le digo, bueno, gustoso, porque el conocimiento que uno va asumiendo durante toda la vida no tiene que ser solamente el conocimiento propio o exclusivo para uno, sino como el universo te brinda, los hermanos te brindan el conocimiento, uno tiene que brindar el conocimiento hacia los demás para que este conocimiento sea universal. Así es. Y además, bueno, fijamos ya la fecha del 8 de diciembre, que los que me siguen saben que para el Campito de las Mercedes, allá en Quebrada de Luna, en Córdoba, es una fecha muy emblemática. Va a ser 5 años que se formó este grupo, que no es grupo porque es muy libre. Y bueno, vamos a contar con la presencia de Alexis y de Charo, su esposa, Sí. que vamos a compartir nuestros conocimientos en este retiro que se está organizando desde el cielo y lo vamos a bajar a la tierra. La verdad que va a ser muy lindo. Acá también compartimos experiencias desde el conocimiento de Alexis y desde lo que yo podía aportar. Y ha sido, miren, Alexis me ha regalado a todos los integrantes las chacanas. Entonces, bueno, volviendo a recordar quiénes somos. Y a veces es difícil reconocernos cómo somos, porque a veces estamos con una careta hacia la sociedad, y cuando nos queremos ver limpiamente como somos, nos da un poquito de temor, ¿no? Soy esa persona que quiero ser. Yo les invito, o sea, a este viaje de un autoconocimiento de cada ser humano, en compañía de ángeles y personas y guías que siempre en nuestro camino se van cruzando. Pero en este camino de la vida hay que
hacer a veces pequeñas pausas para ver esas señales, porque a veces como esta vorágine de este destino nos hace recorrer muy rápidamente, no nos damos cuenta de ninguna señal. Claro, tú sabes que yo hablo en mis libros de las señales de los ángeles y de los guías. Y entre las señales, porque todo esto se dio en forma muy espontánea, sí. El encuentro, hace un rato estuvimos ya organizando los temas y organizando las actividades para el 8 de diciembre. Lo más lindo fue que también se dio algo que yo venía aspirando hace años, que era poder ir a la región del Paititi. Y bueno, ya estamos organizando otro viaje. Mi alma aventurera me trae por estos lados y para julio del 2024 vamos a hacer un viaje a las líneas de Nazca. Es un viaje de conocimiento de la cultura ancestral, porque a veces, disculpándome, que yo también tomo esto de que solamente la cultura peruana son los incas, pero no, eso es una formación escalonada, que la cúspide de la evolución de la cultura americana viene a ser los incas, pero en este viaje que justo también conversando se comenzó a armar, es reconocer desde el inicio hasta la plenitud. Es un viaje muy interiorizado, porque vamos a tener por primera vez un viaje que va a unir las tres regiones, ¿no? Costa, que es todo el Pacífico, sur del Perú, la serranía, que viene a ser Cusco, dentro de los Andes, Arequipa, Puno, Saramumuro, y finalizando como broche de oro, vendría a ser unos petroglifos, que es el famoso Paititi, conocido como Pucharo, descubierto, miren, hace muy poco tiempo, hace el 2001, o sea, 21 años que recién se descubrió ese lugar. Es un lugar muy puro, ahí entendemos que realmente nuestros ancestros eran personas que se dedicaban a un conocimiento para que todos a futuro se vuelvan a conocer en estos grandes petroglifos en Pucharo. Tú me dices que tú vienes y te sientes a gusto acá. Eso quiere decir que tú te alineas vibracionalmente acá, tienes mensajes y de acá te salen unas ideas para emprender este nuevo camino que nuevamente estás reiniciando, ¿no? Sí, así lo siento, y además siento que estoy, bueno, por mi condición de escritora, recopilando muchísimo material para avanzar para el 2024 con un nuevo libro, donde mi más sana intención es recoger la sabiduría de los ancestros. Cuando estuvimos en Chincheros y las mujeres que hilaban nos mostraron cómo hacían sus hilados, cómo tenían sus telares, de dónde obtenían sus tinturas, por qué ellas no tienen canas como las que tengo yo. Fue para mí como un flash acá en mi corazón, en mi alma, y yo dije, esto no debería perderse. Y te dije, quiero escribir un libro sobre este tema. No solamente sobre eso, sino también sobre los quipus. El sistema numerológico andino son las cuerdas con diferentes nudos, pero ese es el más conocido, el numérico, pero hay otros. El otro quipu más importante sería el quipu descriptivo, que es donde describían a través de su tejido toda la vivencia, su espiritualidad, su sociedad, su economía a través de nudos con diferentes formas. Entonces, hay mucho todavía que reconocer en esta cultura, que pueden haber pasado, digamos, 500 años desde la llegada de la conquista hasta la actualidad, pero todavía estamos en inicios de una apertura de un conocimiento total, de que todo lo que nos dejaron ellos, o sea, es impresionante cuando uno pisa estos lugares, no por lo que sea peruano, se siente con una mística muy distinta, porque deja su pasado, que es el pesado, atrás y comienzan a esta altura a sentirse livianos, porque dejan de pensar. Es así, dejar de pensar es una obra maestra.
del pulimiento del ser de cada uno, ¿no? Además, uno cuando está en estos lugares, al menos ha sido mi experiencia, no se pueden sostener las caretas que sostenemos en las ciudades. Yo una vez más caminé despacio Ollantaytambo porque me afectaba mucho la altura y estoy enamorada de ese lugar y estoy enamorada de la explicación que tiene ese lugar donde allá arriba en la montaña estaban los almacenes, los silos hoy modernos, donde el Inca hacía guardar las semillas para poder tener alimento para su pueblo. O sea, es un poco esto que me viene así como de inspiración, es unir ese pasado que parece que fue tan atrás, pero que no es tan atrás, y traerlo a este presente para que la humanidad salga del caos. Claro, hacer una cimentación. Nosotros los que nos hemos acostumbrado a vivir muy rápido en la vida, sin tener nuestros propios tiempos. Las culturas ancestrales siempre tenían sus tiempos, porque a ellos no les gustaba ir todo apresurado. Por eso en las construcciones mismas se hicieron tan perfectas, porque se tomaron su tiempo. Entonces, según una explicación más o menos, o sea, lo sólido nunca va a ser destruido. Si tú en este momento haces muy sólida tu niñez, tu adolescencia y tu juventud, entonces vas a vivir plenamente, sin preocupaciones, sino vivir realmente lo que uno se merece vivir, que es viviendo la vida día a día, porque no hay que pensar mucho en el mañana, como lo que me encantó de ti un día cuando llegaste, dijiste, no, nosotros somos, nuestra mente está adelante y nuestro cuerpo está acá, ¿no? Pero en este viaje que hemos compartido, Miriam, con los otros hermanos, hemos tenido la oportunidad de juntar el espíritu y el cuerpo a la vez. Entonces, por eso hemos vivido plenamente. Habiendo este caos que nos rodeaba, pero a nosotros no nos afectaba, hicimos una cápsula armónica, pero siempre sabiendo que dentro de esas cápsulas armónicas siempre va a haber nuestros propios caos. Esos son los miedos que tenemos nosotros si queremos saber aflorar y echar culpas. Sí, pero fíjate que hablando del caos, antes de hacer este viaje que yo medio dudé por las noticias que había de Perú, los movimientos sociales, la violencia en la zona de Puno y todo lo demás, los guías me mostraron que íbamos a estar como dentro de un túnel de plasma. Y nos veía nosotros dentro de ese túnel. Claro que primero con la mente entendí que, entonces vamos a llegar a Puno y vamos a llegar a la Isla del Sol y la de la Luna. No fue eso. Fue esto. Nosotros pasábamos un lugar, íbamos a otro y ahí el caos explotaba. Pero a nosotros no nos tocaba. Eso es cierto. Totalmente cuidados, ¿no? Una vez más los guías nos dan lecciones a los humanos que usamos tanto la mente. Y realmente ha sido mágico, maravilloso poder ser uno mismo, sin necesidad de estar cambiando las caretas para complacer a otros. Además hemos conocido gente maravillosa. Yo me llevo un montón de libros sí, que pesan bastante en la mochila, pero bueno, es parte de lo mío. He estado tomando muchas notas, sobre todo de estos contrastes, ¿no? Estuvimos en Lima, pasamos por Miraflores, que es un lugar precioso, estábamos muy cerca desde el hotel, y salimos de Lima y fue la manifestación a Lima. O sea, justo cuando, Miraflores nunca entran los huelguistas porque está bien resguardada. Cuando ustedes se fueron hasta Zorrito los 3 días, entraron los manifestantes a Miraflores a protestar. Sí. Ustedes llegaron, se fueron los manifestantes, volaron a Cusco nuevamente, los manifestantes están un poquito entrando a Miraflores. O sea, uno entiende esto esto es una señal importante que te da la vida. Que como seres que estamos en un camino viendo a la humanidad de otra forma, no escapar de que la humanidad todavía está viviendo en un caos, y en un caos de mentira,
Claro. Y esas son las mediocridades del ser humano que comienza a culpar a los demás de todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia culpa. Y así, cuando uno se hace cargo de nuestra culpa, liberamos mucha energía. Nosotros en estos días que hemos pasado, fueron unas vivencias muy fuertes, donde realmente cada ser humano que estuvo en este viaje entendió por qué tenía que estar acá, porque todos fuimos un espejo, nos reflejamos y entendimos que todo sucede porque debe de suceder algo. No es por lo que el mandato de la humanidad nos dice, sigan este itinerario y lo van a cumplir, Claro. sino nuestro espíritu, nuestra alma nos dijo, sigan el itinerario de su ser y van a ser felices. Eso entendimos en este viaje, porque todos los hermanos que transitaron por estos lugares, pasamos un año nuevo en el primer día del año en Machu Picchu, entendieron que la paz llega cuando uno quiere ser pacífico. ¿Sí? Y yo agradezco a la humanidad, a los hermanos que comienzan a despertar y no tener miedo a lo que viene. Siempre seres oscuros vienen para ponernos miedo y caos. Pero si nosotros nos protegemos, siguiendo a los mensajes de nuestros ángeles, de nuestros guías, y sacando lo mejor de ellos, nos van a llevar por un camino completamente de paz y con una conciencia que ellos ya transitaron muchísimo tiempo en esos lugares. Solamente por eso tú vienes a Ollantaytambo, Adriana, Aldo, Alejandro, Silvia, María Cristina, todos que vinieron del grupo, venían con una expectativa y yo les dije, no tengan expectativas, la mente es expectante, más bien dejen de pensar y fluyan, y cada uno ha fluido de tal forma que se fueron con una mirada de niño, pero dentro con una sabiduría de ancianos. Así es. Bueno, parece que el caos externo está tratando de entrar acá porque están los manifestantes por la calle, pero nosotros estamos cuidados y protegidos. Bueno, recuerden, ya les vamos a estar informando por estos videos la fecha del retiro, dónde lo vamos a hacer, cómo va a ser y todo lo demás, para que ustedes puedan empezar a anotarse para participar este 8 de diciembre en Argentina, en la zona rural de Quebrada de Luna, cerca de Capilla del Monte. Vamos a andar por la cumbre también, bueno, y va a haber programa sorpresa, ¿no? Ángeles y ancestros. Muchísimas gracias. Tupananchis Kama. Hasta un nuevo encuentro. Gracias.